Permitirme darle la palabra al maestro Juan Pablo Olmedo. Él es abogado egresado de la Pontífica Universidad Católica de Santiago de Chile, cuenta con un máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex, Inglaterra. Actualmente es consejero del Consejo para la Transparencia en Chile. Ha impartido diversos cursos especializados sobre derechos humanos en los programas de posgrado de la Universidad de Chile y la Universidad Central de Chile, y cuenta con numerosas publicaciones a nivel nacional e internacional en el ámbito del derecho al acceso a la información pública. Juan Pablo, te agradecemos mucho el esfuerzo por estar aquí en esta ciudad y tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio poder estar con ustedes hoy día y además dar continuidad a una relación de tantos años en lo que ha sido la instalación de la cultura de la transparencia en Latinoamérica, en lo cual México sin duda ha tenido un rol muy importante y ha dado enseñanza a muchos otros países, entre los cuales ciertamente nos encontramos nosotros. Actualmente soy miembro del Consejo para la Transparencia en Chile, que es un órgano, yo diría, hermano o similar, de similar naturaleza a lo que puede ser los institutos de información, tanto del Distrito Federal como también a nivel nacional. Por lo tanto, somos un regulador, soy parte de un consejo de 4, me tocó liderar y ser el primer presidente. Somos reguladores, tenemos facultades de decisión de casos, tenemos facultades de fiscalización, en fin, no voy a ahondar en esa materia, pero el background que tenemos es también desde la perspectiva estatal y de esa perspectiva quiero hablar. Me gustaría tocar 5 puntos a propósito de la discusión que ha ido surgiendo hoy día, que me parece extremadamente interesante. El primer punto referido al Poder Judicial y hacer estar totalmente de acuerdo con lo señalado con Karina. Yo creo que hoy día el tema del Poder Judicial es precisamente cómo solucionamos los conflictos de intereses de los magistrados, cómo evitamos que los abogados del sector privado tengan audiencias privadas con los magistrados eventualmente que son desconocidas por la otra parte, cómo garantizamos que la carrera judicial sea en base a mérito y profesionalismo y que el ingreso y las altas magistraturas se logren en base a compromisos certeros en materia de derechos humanos. Ese tipo de aspectos de calidad sustantiva que velen por garantizar la autonomía decisional son, yo diría, las tareas que tenemos pendientes en esa materia. Ahora, también quiero reconocer acá que los poderes judiciales han avanzado. Ahí tengo que hablar por mi país. A pesar, yo no formo parte del Poder Judicial en mi país, pero sí me consta básicamente los esfuerzos que han hecho en materia de ir generando obligaciones de transparencia activa, de rendición de cuentas, de códigos de buenas prácticas de conflicto de intereses. Por lo tanto, yo creo que sí hay camino por andar, queda mucho por hacer, pero centralmente ese sería, creo, uno de los aspectos centrales de la demanda de transparencia en el Poder Judicial. Me sorprende, en cierta medida, la discusión respecto de la publicidad y los datos de las sentencias judiciales. Lo cierto es que para nosotros eso es un caso, efectivamente, que a nosotros nos ha tocado conocer y que pueden ser ilustrativos de la dinámica que se está generando y que vale la pena fomentar. El primero dice relación con las remuneraciones de los altos directores de empresas del Estado, básicamente. ¿Y por qué digo esto? Porque son casos que están llegando a los tribunales de justicia. El Consejo para la Transparencia tiene un ente revisor y somos revisados por las Cortes de Apelaciones. Y las Cortes de Apelaciones están conociendo nuestros fallos y están en algunos casos respaldando nuestros fallos y en algunos casos están dando vuelta a nuestros fallos, lo cual me parece bien. El Consejo tiene una revisión judicial. Entonces, en casos importantes como remuneración de altos directivos de empresas públicas, dato personal, mi remuneración, una empresa pública que no es dentro de la administración del Estado, el Consejo dijo, esta es información pública, ha atendido la naturaleza de empresa pública y la función que ejerce dentro de la sociedad. Este caso, por ejemplo, está siendo actualmente controvertido por las empresas públicas ante los tribunales. Segundo caso, concursos públicos de alta dirección pública, el sistema de servicio civil, básicamente, que lleva adelante un proceso concursal donde hay informe psicológico, donde hay antecedentes. El Consejo tuvo una decisión en el sentido de decir que cierto tipo de información, por ejemplo, los informes psicológicos, no podían ser entregados. Atendido que era información personal y datos sensibilísimos, diría yo.
y básicamente esa materia fue también cuestionada ante los tribunales de justicia superiores y los tribunales respondieron favorablemente respaldando la posición del Consejo en esa materia. Otro caso relevante, información sindical. Aquí se ha planteado también una suerte de peligro de las listas negras, básicamente. Nosotros hemos dicho, y actualmente está en pleito nuevamente entre los tribunales de justicia, el hecho de que la afiliación sindical es un dato personal que no puede ser dado a conocer, salvo la voluntad expresa del afiliado. Cuando el afiliado lo da a conocer para los efectos de una negociación colectiva, obviamente ahí entra y asume el costo de pérdida de esa protección. Cuarto caso, y con esto termino en relación con los casos, es que la protección de datos personales, tenemos claros los aspectos sensibles, condición sexual o eventualmente datos de salud, pero han empezado a aparecer otros aspectos que nos han empezado a llamar la atención, como son aspectos patrimoniales en licitaciones públicas. Personas que alegan en sede de datos personales que como extensión de la propiedad, como de su derecho personal a la propiedad, un determinado proyecto, una determinada idea intelectual, básicamente presentada a una licitación, debe ser mantenida en reserva. Gran conflicto, porque aquí esto es un dato personal, o estamos hablando derechamente ya de propiedad intelectual o derechos de autor, u otro tipo de protección vinculada más al derecho a la propiedad. Bueno, ahí tenemos también distinción y estamos haciendo un camino en esa materia. Estos casos nos muestran que las Cortes están empezando a conocer en sede sustantiva temas de acceso a información y datos personales. Y hay un peligro en esa materia, porque efectivamente institutos como como InfoDF, como IFAI, como el Consejo de la Transparencia, aboga por la especialización. O sea, sus consejeros tienen largos periodos, están dedicados full time a los efectos de reflexionar sobre esta materia, pero nos enfrentamos muchas veces con tribunales en los cuales son temas bastante alejados de la rutina que están llevando, son complejos, dicen relación con derechos fundamentales nuevos. Decir que el derecho de acceso a información es un derecho fundamental es algo que no tiene más de 5 años dentro de Latinoamérica, hace 5 o 6 años. Entonces, convencer a una judicatura en sede sustantiva de la ponderación y la importancia que tienen estos derechos es un esfuerzo y donde corremos serios riesgos de tener asimetrías jurisprudenciales por parte de las distintas Cortes, los cuales ciertamente pueden generar un efecto no deseado en el funcionamiento del sistema porque confunde. Y eso es mayor pega para los abogados, por ciertamente el sector privado, que van a empezar a aprovechar las diferentes sentencias de las Cortes para los efectos de ir generando más confusión. Por último, lo que en materia de protección de datos personales y ya como protección de bases de datos personales, yo creo que ahí sí tenemos un gran desafío, porque el sector público efectivamente no tienen conciencia de qué es una base de datos. Ya ni siquiera hablo de la finalidad de una base de datos, sino que qué es una base de datos. Nosotros hicimos una pregunta al Consejo de Defensa del Estado en su oportunidad: ¿cuántas bases de datos maneja usted? Ninguna, nos respondió. No manejamos bases de datos. Entonces, ahí ya te das cuenta de que hay y un caso emblemático, Chile tiene una entidad que se llama la CONADI, que es la Comisión de Desarrollo Indígena, donde las personas que forman parte del mundo indígena pueden certificarse, tienen un certificado, se pueden inscribir básicamente. Esa inscripción por sí mismo no ha aparejado ninguna consecuencia, salvo que para aplicar eventualmente una beca, un subsidio, la condición indígena puede provocar algún beneficio adicional. Por lo tanto, esa inscripción básicamente es una inscripción que maneja, es un registro, es una base de datos. Recientemente se pidió por un particular que le entregara información respecto de identidades de personas indígenas y la CONADI, por un desconocimiento, entregó la base de datos completa, entera. Aquí tiene con todos los nombres, todos los apellidos, toda la dirección de las personas que estaban inscritas. Y cuando llega a nosotros como caso, nos dice: mire, en realidad no me había dado cuenta que había una ley de protección de bases de datos. Perdón. Bueno, el daño ya está hecho. Y la entrega de una base de datos completa en un tema sensible como puede ser la condición indígena nos muestra básicamente que el trabajo que hay que hacer a nivel de administración del Estado para ordenar, entender,
Cuando estamos en presencia de una base de datos, cuando se puede transferir o no una base de datos, es una tarea pendiente, prioritaria, y no me quiero extender por falta de tiempo a lo que corresponde hacer con el sector privado. Por Dios, si los datos de ustedes hoy día en una farmacia, el día de mañana están en Francia en una farmacéutica, y no sabemos. Y esos son los temas que el IFAI, InfoF tienen por delante una gran tarea, y nosotros iremos detrás aprendiendo de sus éxitos y errores. Muchas gracias.